Hola a todos, buenas noches, saludos a todos los que se están conectando. Vamos a esperar algunos minutos para dar inicio a este live. Hoy vamos a hablar un poquito de cirugías mamarias y de implantes en general. Vamos a esperar que se terminen de conectar. Creo que ya tenemos casi 52 seguidores conectados. Vamos a esperar unos 30 segundos más. Quería saludarlos a todos, desearles un feliz 2022, un año lleno de salud, bendiciones, mucho éxito, prosperidad para todos ustedes. Y bueno, y que Dios nos libre de todas estas variantes de COVID que están llegando ahora y esta ola que va en aumento de COVID. Pero bueno, todo el mundo a cuidarse en sus casas, usar mascarillas de nuevo, todas las medidas de seguridad que siempre hemos hecho y bueno, intentar en la medida de lo posible estar con nuestro círculo familiar más cercano, y vamos a dar las fiestitas al lado por un tiempo. También a todos los pacientes míos, a todos mis pacientes, a lo mejor hay algunos conectados que son pacientes que se van a operar ahora en febrero y en marzo. Como les he explicado en la consulta, por favor les pido que antes de la cirugía me hagan un poquito de aislamiento, una semana, 2 semanas antes, para evitar estos contagios y que tengamos que cancelar sus cirugías. Bueno, vamos a empezar. La noche va avanzando y no queremos dilatar el live. Vamos a conversar hoy de cirugía mamaria y de aumento mamario, de implantes mamarios. Entonces, la dinámica que quería implementar el día de hoy es le voy a dar una explicación a los que no me conocen o a los que no han acudido a una consulta conmigo, explicarle un poco cómo es esa dinámica del paciente que viene a mi clínica, a la clínica Impilo por primera vez a conocerme y que tiene una evaluación para esa posible cirugía mamaria. Entonces vamos a explicar un poquito para que ustedes entiendan en qué consiste esa evaluación inicial. Entonces todo consiste en que primero van a agendar su consulta, por supuesto, se les va a recibir, me van a llenar todos sus datos, un historial clínico que es sumamente importante para ver todos sus antecedentes y garantizar la seguridad de cada uno de mis pacientes. Y luego voy a proceder a conocerlos y evaluarlos. En esta consulta inicial, lo más importante es que yo voy a evaluar quién es candidato para una cirugía, por ejemplo, de aumento mamario, y quién es candidato para por lo menos un levantamiento mamario, porque el pecho está muy caído, sobre todo después de la lactancia. Entonces hay pacientes que necesitan un aumento mamario, hay pacientes que necesitan, un levantamiento mamario, hay pacientes que necesitan un levantamiento mamario más aumentar el pecho. Hay pacientes que no necesitan ninguna de estas dos cosas, simplemente son pacientes que por la edad, la lactancia y demás tenían desde el inicio un pecho muy voluminoso, muy grande. El pecho ha caído y son pacientes que usualmente desean menos volumen y levantar el pecho. Entonces ya estamos hablando de reducción mamaria y diferentes combinaciones de técnicas. Entonces hoy me voy a enfocar más en la parte del aumento mamario, que es usualmente esa paciente entre sus 20, 30 años, 18 años, usualmente sin hijos, y que acude porque quiere aumentar sus senos. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en esa parte y dando un poquito de énfasis en lo que es el live, que quiero hablar un poquito de los implantes mamarios. Entonces la primera parte, como les dije, es evaluar al paciente, evaluar los tejidos del paciente, evaluar la flacidez de piel, tomar muchas medidas. Esa es la parte más importante, es como un ingeniero, como un arquitecto, tomar muchas medidas. En esta cirugía, lo primero que hago es eso, decidir, ver la morfología, la cavidad torácica del paciente y por lo menos decidir cuánto es la anchura máxima que un implante o que el cuerpo de la paciente puede, resistir un implante. Entonces esta es la toma de estas medidas, el punto clave o la medida que yo le digo a los pacientes que es la más importante. La anchura de la base del implante de acuerdo a la cavidad torácica del paciente. Una vez yo he tomado estas medidas y decidido esto, entonces ahí le explico a todos los pacientes todas las cositas que veo, si veo una simetría para aquí, una simetría para allá. Y una vez escogida esta base del implante, ya yo puedo jugar, como le explico siempre a mis pacientes, con diferentes proyecciones. ¿Qué es la proyección? Es las dimensiones antero-posteriores. Como yo se lo explico a mis pacientes de una manera sencilla, es el misil, cuánto el pecho puede crecer hacia adelante.
una vez hemos elegido inicialmente la anchura del implante. Entonces, una vez que he tomado todas estas medidas, mi enfermera, mi asistente en la consulta, le toma a la paciente 3 fotos, usualmente aquí en la consulta, y esas fotos las metemos en un software, en un sistema que se llama Chrysalix 3D de simulación virtual, que con este sistema basado en las medidas anatómicas de cada paciente, entonces yo le puedo mostrar a la paciente un posible resultado. Es una herramienta fundamental que yo uso todos los días para poder comunicarle un poco mejor al paciente, entender cuáles son sus expectativas y al final, basado en mis medidas anatómicas y esas expectativas del paciente, lograr escoger entre ambos, porque la paciente es parte fundamental de la toma de decisiones en ese implante, porque no es algo que yo escojo al azar o al ojo. Entonces, entre los dos escogemos el mejor implante para cada paciente, ya que cada paciente tiene expectativas distintas, pero eso sí, yo siempre guío a mi paciente para escoger un implante que me dé el mejor resultado posible a largo plazo, manteniendo armonía y naturalidad del resultado, y siempre intentando que mis pacientes se vean más bellas, más bonitas, y no causar disproporciones o implantes que no se vean bien. Yo quiero que una paciente se vea bien con ropa de salir, con ropa interior, con un bikini, que se vea bien en todas sus facetas de la vida, y eso es lo que yo busco. Y la belleza al fin y al cabo es eso: proporciones, curvas y armonía. Entonces la disproporción no va conmigo. La que está buscando esos mega implantes, esos mega resultados, o esos implantes que la paciente puede ir caminando de espalda y desde espalda se le ve que tiene un mega implante, eso no va conmigo. Yo busco resultados armoniosos y que puedan embellecer a cada uno de mis pacientes. Entonces, toma de medidas, esa es la primera parte. Luego toma de fotos por mis asistentes y meter todo esto en el sistema, como le expliqué, de simulación virtual. Entonces, antes de hacerle la simulación a cada uno de mis pacientes, pueden ir haciendo las preguntas. Yo voy a hablar unos minutitos y después arrancamos con las preguntas. Si me dan tiempo, yo les digo cuando arrancamos con las preguntas. Ya vi una que hicieron, que ya tengo en la mente, pero les pido que no me bombardeen con preguntas ahorita, porque se me van a olvidar todas. Así que déjenme terminar de hablar en unos 5 o 10 minutitos y entonces empiezo a responder todas las preguntas que quieran. Entonces, una vez que tomé las medidas y tenemos las fotos para el sistema de simulación virtual, le explico a las pacientes las preguntas más típicas. ¿Cuáles son las preguntas más típicas o las preguntas que le voy respondiendo para que el paciente entienda en qué va a consistir esta cirugía? Pregunta número 1. ¿Por dónde me va a colocar el implante, doctor? Bueno, usualmente uso 2 vías. Uno es a través de la areola, donde está el pezón, el circulito de la areola, en la parte baja, como si fuera una sonrisa feliz, una cicatriz en U, que queda, la verdad, que bastante bien camuflada, porque intentamos colocarla en la transición entre la areola y la piel de la mama. Y el otro lugar o abordaje que podemos utilizar es a través del surco de la mama, que está aquí abajo, una incisión igual de 3,5 centímetros en promedio, que queda bastante camuflada. Al aumentar el pecho de la paciente, se va a crear una sombra en la parte inferior del surco de la mama. Entonces son los dos abordajes que utilizamos usualmente para la cirugía de aumento mamario. Y yo utilizo ambas técnicas. A veces depende un poquito, le doy la elección a la paciente. Por ejemplo, si es una paciente que tiene una areola muy pequeña, no puedo colocar el implante por la areola, entonces vamos por el surco de la mama. Y dependiendo de cada paciente, los asesoro hacia una o hacia la otra, pero ambas opciones son válidas. Con ambas obtengo excelentes resultados y es un poquito predilección. Otra cosa que le explico a cada uno de mis pacientes, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, yo me formé en Europa, y en Estados Unidos es mucho más común el abordaje por el surco, pero en Latinoamérica vamos a decir que es un poco más común el abordaje por la areola. Desde mi perspectiva, con ambos puedo obtener mejores resultados, pero creo que a veces por el surco puede ser una cirugía un poquito más anatómica, porque al entrar por el surco yo puedo ver las capas de las diferentes estructuras de la mama como si fuera un sándwich. Veo músculo, veo glándula mamaria, veo grasita y veo la piel, y a través del surco puedo
entrar directamente al plano que quiera, ya sea por encima del músculo o por debajo del músculo, mientras que por la areola tenemos que cortar un poquito a través de la glándula mamaria para llegar a ese bolsillo, ya sea por encima del músculo o por debajo del músculo. Pero dicho esto, hoy por hoy con ambos abordajes se pueden obtener excelentes resultados y no diría yo que uno es mejor que el otro. Y como les dije, si la areola es muy pequeña tengo que ir por el surco. Si la paciente también se le definen muy bien los surcos, puedo a veces considerar que este es el mejor abordaje, pero vuelvo y repito, ambos abordajes hoy por hoy los utilizo con excelentes resultados y en eso consiste esa discusión y planificación inicial. Esa es la pregunta número 1, ¿por dónde lo vamos a colocar? Una vez que pasamos esta pregunta número 1, pasamos a, una vez que colocamos el implante, ¿dónde va a estar colocado ese implante, doctor? Lo típico, por encima del músculo o por debajo del músculo. Doctor, ¿qué es mejor? Mis amigas lo tienen debajo del músculo, mis amigas lo tienen encima del músculo. Y la verdad que no depende de dónde lo tiene colocado la amiga, depende del espesor de los tejidos de cada paciente. Entre más tejido tiene el paciente, supongamos un paciente que es una copa B o una copa C, para pasar a aumentar el seno y pasar de B a C o de C a D, es una paciente que tiene tejido mamario versus una paciente que bueno, el término que usamos, ¿no? Lo utilizamos muy típico en Panamá, una paciente que viene con el pecho muy plano, que le decimos, bueno, un huevo frito, no tienen nada, o sea, complejo areola pezón, una paciente que no se le desarrolló su seno durante la adolescencia y quieren tener busto. Entonces es una paciente que no tiene prácticamente tejido mamario. Entonces, entre menos tejido tiene el paciente, que eso lo decimos con una cosa que se llama pinch test, apretamos así la glándula mamaria, piel y grasa, entre más delgado es esto, significa que tenemos que darle mayor cobertura a ese implante. Entonces, en esos casos, lo adecuado y lo que dicen los estudios es que tenemos que darle un poco de mejor cobertura al implante y lo colocamos debajo del músculo con una técnica que se llama dual plane o plano dual. Y si la paciente tiene buen grosor de tejido, no tenemos que sacrificar el músculo porque vamos a tener buena cobertura y podemos colocar entonces el implante debajo de la glándula mamaria, pero encima del músculo. ¿Ok? Y prácticamente, ¿por qué? ¿Y por qué tenemos que darle una buena cobertura al implante? Es sencillo. No sé si han visto alguna foto en internet de esas pacientes a lo mejor muy delgadas, modelos, ¿no? Y que cuando le colocan el implante se nota como una bola, se notan los bordes del implante. Esos son pacientes muy delgadas que posiblemente no le colocaron el implante debajo del músculo y entonces se pueden palpar y de manera visible ver los bordes del implante, lo cual da un aspecto un poco antinatural, un resultado como falso, fake, y eso es lo que no queremos. Queremos siempre un resultado que se vea natural. No estoy hablando de más o menos tamaño, sino que se vea natural y que no se vean los bordes del implante. Entonces la pregunta número 2. Si la paciente tiene buenos tejidos, podríamos colocarlo encima del músculo. Y si la paciente tiene muy poco tejido, lo colocamos debajo del músculo. Entonces, esta es la segunda pregunta. La segunda pregunta más común. La tercera pregunta. Todo eso lo vamos respondiendo aquí, poco a poco y con mucha calma, explicándole con mucho detalle a cada paciente. La tercera pregunta es, ¿qué tipo de implante me van a colocar? Hay diferentes formas, y es lo que les voy a explicar ahorita. La mayor parte de las empresas del mundo tienen dos implantes. El implante redondo, que es el que vemos aquí, ¿ves? Que es como la mitad de una esfera, tal cual. Este es el implante que le llaman el implante redondo, que fue el primero que se creó en el mundo, y es el que más se ha utilizado mundialmente, sobre todo en Latinoamérica y en Estados Unidos, para hacer nuestros aumentos mamarios. Luego pasaron las décadas y se creó un implante que tiene una forma un poco más anatómica, por eso se llama implante anatómico en forma de lágrima. Si lo ven, el implante tiene forma de pecho. Aquí podemos ver la diferencia. El que tiene forma de lágrima, que parece un seno, versus el redondo. No sé si lo logran ver, vamos a ponerlo uno al lado del otro. Este es el que tiene forma de lágrima, que parece anatómico, versus el redondo. Entonces el redondo siempre me va a dar un poquito más de escote en el polo superior, más redondez en el polo superior.
El anatómico va a tener una caída más sutil, como si fuera un pecho normal, dándome mayor volumen, sobre todo en la parte inferior de la mama, no tanto en el polo superior. Entonces, el anatómico siempre me va a dar como un aspecto, vamos a decir que mucho más natural. Pero la realidad es que hoy en día yo puedo tener muy buenos resultados bonitos y naturales con ambos. Vamos a decir que adquiere mayor preponderancia esa forma del implante entre más grande es el implante, hablando de implantes por encima de 300 a 350 cc, y menos grosor de tejidos que tenga el paciente. Entonces, entre la paciente más delgada y coloco implante más grande, ahí se puede ver un poco más el aspecto ese de natural con el implante anatómico versus el redondo. Pero vuelvo y repito, diría que si el implante es de un volumen moderado, ya la diferencia es un poquito más sutil. Pero hoy en día hay un implante que es el que yo más utilizo, o que no es el que más utilizo, es el que mis pacientes hoy en día más escogen, que es un implante híbrido, que es este implante, es el implante ergonómico. Él parece redondo, como este, son iguales, parece redondo, pero cuando el paciente está de pie, adquiere un poquito esa sutileza del implante anatómico. ¿Ves? El implante como en forma de lágrima. Y es un mixto, es como un híbrido, se llama implante ergonómico, pero es un híbrido teniendo, vamos a decir, que los beneficios o las virtudes de ambos implantes. También es un implante que es un poco más suave al tacto, y por eso hoy en día la mayoría de mis pacientes, cuando discutimos todas estas cosas en consulta, estas características del implante, terminan escogiendo este implante. Entonces, de manera muy sencilla, el redondo siempre me va a dar más polo superior. El anatómico, que tiene forma de pecho, lo pueden ver, siempre me va a dar el aspecto como que más natural posible. Y el ergonómico, resultado es una mezcla de ambos mundos. Y vuelvo y repito, este es el que coloco más hoy en día en un 80-90% de mis pacientes. El redondo, un 10 a 15, 10 a 5 más o menos. Y el anatómico lo coloco menos. ¿En qué pacientes utilizo más este? Igual, en pacientes que tienen muy poco tejido y que quieren un resultado súper natural. No es lo típico en Latinoamérica. Usualmente son pacientes a lo mejor europeas que viven en Panamá. Alguna paciente española me lo ha pedido, pero no es el que utilizo más común. Y también este es un implante que utilizamos mucho en reconstrucción mamaria, en pacientes que le han quitado su pecho por un cáncer de mama. El paciente no tiene tejido, nada más tiene piel y grasita. Entonces intentamos colocar este para tener un resultado que se vea bonito en esa paciente con cáncer de mama y que parezca un pecho. Ok, entonces esa es la tercera pregunta, el tipo de implante. Eso lo discuto con la paciente y al final escogemos el implante. Luego que hemos decidido todo esto, ¿por dónde lo vamos a colocar? Si va por encima o debajo del músculo, el tipo de implante, entonces viene ya la parte de la simulación con el sistema Chrysalix 3D, que es un sistema europeo que viene de Suiza y con el cual el paciente puede más o menos ver un posible resultado. Voy a intentar mover un poquito la cámara a ver si logran ver. Es un poquito difícil, pero no sé si logran ver ahí la pantalla. Es un poquito complicado, pero es más o menos el sistema de simulación. Ustedes están viendo la imagen en espejo, así que bueno, esto sería antes y acá sería después. Entonces, una vez que coloco todas las medidas anatómicas del paciente, entonces ahí yo puedo entonces con este sistema mostrar un posible resultado a la paciente. Entonces quería mostrarles un poquito, vamos a sacar esto de aquí para mostrarles. No sé si logran ver, vamos a ver si logro mostrar aquí rápidamente. Entonces es un sistema que una vez que yo pongo las imágenes puedo jugar con diferentes proyecciones, se me ha apagado esto. Denme un segundito. He tenido problemas técnicos aquí.
Bueno, sí, como les comentaba, he tenido problemas técnicos, vamos a ver, se me apagó la computadora, pero con el sistema de simulación virtual, la verdad que es una herramienta muy buena que me permite tener una excelente comunicación con cada uno de mis pacientes y siento yo que desde que lo estoy utilizando hace aproximadamente 2 años, he tenido un porcentaje de satisfacción mucho más alto con cada uno de mis pacientes y menos, me ha disminuido mucho el porcentaje de reintervención. ¿En qué sentido? De esa paciente que decía, ay doctor, lo quería un poquito más grande, ay doctor, un poquito más chico. La verdad es que yo creo que hoy por hoy ese porcentaje de insatisfacción se ha ido a cero. ¿Y a cero por qué? La razón es sencilla. Ahora el paciente es parte de esa toma de decisiones. Es muy diferente si el paciente viene, nada más le toman unas medidas y le dan un presupuesto, el paciente paga, va para quirófano y sale de quirófano y dice, oye, pero esto es demasiado grande o demasiado chico, etc. Ahora, siendo el paciente parte de esa toma de decisiones, creo que esto es lo que me ha dado un porcentaje de satisfacción mucho más elevado en cada una de mis pacientes. Así que yo la verdad que les recomiendo a todos que tengan esas, si quieren planificar esta cirugía de aumento mamario, utilicen estas herramientas que la verdad que son primordiales y excelentes para obtener el mejor resultado posible. A ver si se conectó esto. Pero bueno, vamos a ver ahora sí, si lo puedo enseñar, mostrar muy rápidamente. Después puedo hacer un video o un live solamente hablando de esto. En mi Instagram hay bastantes ejemplos de planificaciones de pacientes previas para que ustedes vean antes y después con la simulación y el resultado antes y después clínico real. Y para que vean que no es 100% certero, pero sí da una idea bastante clara de ese posible resultado. Entonces vamos a mostrarle un poquito aquí. Si lo pueden ver, por lo menos aquí es una paciente que le mostré una pequeña simulación de antes y después, vista frontal, vista lateral, si lo pueden ver, vista oblicua, y ahí jugamos con diferentes proyecciones y diferentes volúmenes. Aquí la paciente acostada, podemos ver cuánto crece el seno de la paciente, y yo le dedico bastante tiempo a esto, con mis pacientes, a escoger el implante ideal para cada uno de mis pacientes. Y una vez que hemos cogido esto, entonces a la paciente se le da un presupuesto y organizamos y agendamos la cirugía de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, más o menos la dinámica del proceso que ocurre en las consultas conmigo para una cirugía mamaria, de aumento mamario, de levantamiento con aumento mamario, etcétera, o de reducción mamaria también. Reducción mamaria, por supuesto, que es sin implantes, pero más o menos esa es la dinámica que van a vivir si vienen aquí a tener una consulta conmigo. De manera muy resumida, en consulta hay mucho más detalle, una conversación mucho más amena, y les aseguro que el sistema de simulación es sumamente divertido y les va a encantar. Entonces, más o menos era lo que les quería contar el día de hoy. Otra cosa que quería hablar, aparte de los implantes que les enseñé la forma, los implantes, yo utilizo solamente marcas reconocidas, marcas aprobadas por la FDA, pero hoy en día el implante que más utilizo es el implante Motiva. No, ¿por qué es mi preferencia? Por varias. Uno, la superficie es una superficie que es considerada lisa, nanotexturizada, que me pueda ahorrar ciertos problemas. Por lo menos no se ha asociado hasta ahora la superficie de este implante con un problema que se llama linfoma de células grandes anaplásicas. No se ha asociado con esa entidad. Menor porcentaje de contractura, que es un problema que puede haber con los implantes. Una vez que colocamos el implante dentro del cuerpo de cada paciente, se crea una cicatriz alrededor del implante que se llama cápsula. Usualmente la cápsula es suave, no causa problemas, pero en un porcentaje de pacientes esa cápsula se puede engrosar. Entonces eso se llama contractura de la cápsula del implante. Entonces, con este tipo de implantes tenemos un porcentaje muy bajo de eso. También son implantes que tienen una garantía de por vida para ruptura. Eso quiere decir que los fabricantes confían tanto en su producto, igual que yo, que tienen una garantía de por vida para ruptura del implante. Lo otro es que el único implante en el mundo, si pueden ver ahí, que tiene un chip. Es un chip, ¿por qué? Porque este chip me permite tener una trazabilidad del implante a largo plazo,
ya que el implante es un dispositivo médico que va a estar dentro del cuerpo de cada paciente y hay que darle un seguimiento. Entonces, usualmente con otras marcas al paciente se le da una ficha donde aparecen los datos del implante. Ya con este chip se puede hacer un registro a largo plazo. Tenemos a los pacientes que tienen este chip, si usted le dice a su cirujano, por lo menos yo le hago un aumento mamario a usted y usted en 10 años, yo no estoy aquí, se fue para otro país, usted le dice, yo tengo unos implantes Motiva, le utilizan este código, que es como un registro, que lee el chip y aquí aparece un número de registro. Y si colocamos ese número que aparece en la máquina, en la website, me va a aparecer todos los datos del implante, el año en que fue creado, tipo de implante, proyección, diámetro, número de registro, todo, absolutamente todo, y ya los pacientes no tienen que depender de estas fichas que se le entregan al hacer la cirugía, ya que los pacientes usualmente pierden esa ficha. Entonces esa es una de las múltiples razones por la cual yo utilizo este implante hoy en día. No quiere decir que es el único bueno, pero es alguna de las razones por la cual hoy utilizo este tipo de implante Motiva, por su superficie y porque tienen el chip, que creo que es algo sumamente innovador y posiblemente va a ser una tendencia en los implantes en los siguientes años y décadas. Bueno, sin más dilación, yo ahora sí quiero empezar a contestar algunas de sus preguntas. Aquí me preguntan, ¿con el chip del implante no hay problema si necesita una resonancia magnética? No, absolutamente no. Cualquier radiólogo especializado va a poder detectarlo y no hay ningún problema para resonancias magnéticas, ni para ultrasonido, ni para mamografía, para nada. Esto está aprobado por la FDA en Estados Unidos. Aquí una paciente me dice, me quiero operar pero tengo la prolactina. La prolactina no la tenemos que bajar, hay que ver cuál es la causa de la prolactina elevada y en todo caso habría que hacerte un estudio por un endocrinólogo para ver por qué tienes la prolactina elevada si no estás dando lactancia. Obvio que la prolactina se eleva después del embarazo y es la hormona que ayuda a producir leche, ¿no? Aquí me preguntan, ¿cuánto es el tiempo promedio de recuperación? Bueno, la verdad que la mayoría de los pacientes yo diría que es una recuperación bastante rápida, en torno a una semana, y al mes ya mis pacientes están en el gimnasio y haciendo ejercicio. Me preguntan si la braquioplastía y aumento mamario se puede realizar en la misma cirugía. Por supuesto, pero tengo que evaluarte, tengo que ver tu edad, garantizar tu seguridad, pero sí, hacemos combinaciones de cirugía y por supuesto que se podría realizar. Me preguntan, ¿para una rinoplastia también puede mostrar un resultado aproximado cómo quedaría y si se puede hacer aumento mamario en esa misma cirugía? Si es simplemente un aumento mamario, se podría combinar con una rinoplastia, no hay mayor problema, pero yo diría que a mí en lo personal, la rinoplastia es una cirugía que a pesar de ser una zona pequeña, involucra mucho tecnicismo, mucho detalle, diría yo que es una de las cirugías plásticas más difíciles de hacer, y en la medida de lo posible a mí me gusta no combinarla. A mí un aumento mamario, una rinoplastia me toma en promedio 4 horas, pero podría ser más dependiendo de cada caso, entonces sí se puede combinar, pero a mí en lo personal intento no combinar esta cirugía con aumento mamario. Aumento mamario con cirugía corporal sí. Doctor, al colocar, bueno, esto va más rápido. Si ya tengo implantes, se puede hacer J-plasma para levantar los senos, supongo. Usualmente no hago J-plasma en los senos. El J-plasma o Renuvium lo utilizo a nivel corporal y también se puede usar a nivel del cuello para tensar toda la zona del cuello. Dice que si puedo hacer un fibroadenoma cuando hago una cirugía mamaria, por poder podría, pero si hay algún fibroadenoma, algún quiste importante, usualmente llamo a algunos de mis colegas cirujanos generales o cirujanos oncólogos para que me ayuden en la cirugía, zapatero a su zapato, y así está el especialista, el mejor especialista posible para cada parte que se necesite. ¿Cambia el embarazo, cambia el resultado después de un embarazo, aunque no de lactancia o no de pecho nunca? ¿O es preferible operarse después? Esta es una respuesta que sí, lo discuto mucho con mis pacientes, pero si un embarazo, independientemente de que no des lactancia, pueden cambiar el resultado de un aumento mamario.
quieres embarazarte cuanto antes, a veces yo le diría al paciente que espere, pero si no sabe cuándo va a quedar embarazada, si va a ser en 5 años o más, yo le digo al paciente que bueno, vamos a operarla y si le explico que podría cambiar el resultado, por supuesto. Si quedara embarazada, lo mismo. Si quedas embarazada después de un aumento mamario, ¿hay problema? No, no hay problema, pero sí, el resultado de la cirugía podría cambiar, por supuesto que sí. Después de un embarazo, los tejidos aumentan de tamaño, la piel puede cambiar, puede haber diferentes grados de flacidez y sobre todo si hay lactancia puede haber cambios en la forma del pecho. Me preguntan, si hago un mommy makeover y después hago ejercicios en el gym, ¿la grasa con la que rellena los glúteos se pierde? No. Bueno, háganme preguntas de aumento mamario. Yo no voy a contestar todas, pero me están haciendo otras preguntas que no tienen que ver con el tópico de hoy. Quería hoy enfocarme en el tópico que estamos hablando, pero sí. Cuando hacemos un mommy makeover, en la parte corporal, el abdomen, la espalda, los glúteos, o sea, realmente yo le cambio la forma al paciente, le saco más cintura que no tenía, saco esas grasas localizadas necias que no se van en el gimnasio. Entonces el paciente puede engordar o rebajar, pero con la nueva figura que se le da. Y usualmente la grasa que se queda en los glúteos es una grasa que se queda con esta nueva forma, pero por supuesto, si el paciente pierde 30, 40 libras, o sea, va a perder grasa en todas partes y también en el glúteo. Pero usualmente lo que se queda y no se reabsorbe. Dice, ¿en qué caso se puede hacer un levantamiento sin prótesis? Ok, esa es una excelente pregunta. Si el paciente tiene el pecho caído, pero tiene una mama densa, con buenos tejidos, o sea, no es una mama aguadita o flácida, sino que tiene tejido mamario, es una paciente en la que yo le muestro aquí un posible resultado con diferentes maniobras, mirándose en el espejo, y si a la paciente le gusta el resultado, es usualmente una paciente en la que podemos hacer un levantamiento sin necesidad de implante, y usualmente yo utilizo una técnica que se llama mastopexia más autoprótesis. Utilizo los mismos tejidos de la parte inferior de la mama, y las utilizo como autorrelleno en vez de eliminarla. Entonces sí, en este tipo de pacientes podemos hacer eso. La pregunta va más rápido de lo que puedo leer, increíble. ¿Cuánto tiempo de recuperación para un aumento mamario con mama tuberosa? En promedio lo mismo, 7 días, 10 días cuando todo esté cicatrizado. Podría ser 14 en el caso de una mama tuberosa si tenemos que hacer una pexia o cicatriz circular periareolar para corregir esa tuberosidad de la mama. Puede ser un poquito más. Atira, repíteme la pregunta, no vi la parte anterior. ¿Cuánto tiempo después de una mastectomía se puede hacer la reconstrucción de los senos? Después de una mastectomía, la reconstrucción se puede hacer inmediata, se hace la mastectomía y se hace la reconstrucción inmediatamente, o se puede hacer a posteriori. Para mamas tuberosas, ¿qué tipo de implantes generalmente recomienda? Los anatómicos. Se pueden utilizar los anatómicos. Hay doctor que tienen preferencia con los anatómicos, pero yo con los ergonómicos, como tienen lo mejor de ambos mundos, he utilizado ambos. Con ambos puedes obtener buenos resultados. ¿Qué tiempo dura la lipoescultura? En promedio 4 horas con lipotransferencia glútea. Es necesario los masajes. Utilizo muchos masajes y terapias postoperatorias en mi clínica. En los pacientes, sobre todo que le hago lipoescultura. En las cirugías mamarias no hago tantas terapias, no me gusta manipular tanto los senos. Pero en las cirugías corporales, abdominoplastia, lipoescultura, los mommy makeover completos, sí. Doctor, ¿cuáles son los postoperatorios? Los postoperatorios se hacen en mi clínica. Tengo un spa médico con esteticistas, fisioterapeutas, tenemos protocolos. Todo lo hacemos aquí en mi clínica. Tenemos un equipo grande, preparado, con protocolos para esas terapias postoperatorias que incluyen drenaje linfático, radiofrecuencia, ultrasonido, kinesiotaping, entre otras cosas. ¿Qué tiempo dura la cirugía mamaria? Va a depender. Un aumento mamario puede ser en promedio 1 hora y media, 2 horas. Una mastopexia y reducción mamaria son cirugías ya más grandes que pueden tomar 3.5 a 4 horas. ¿Utiliza fajas después de la operación? Sí. Para la cirugía mamaria, para la cirugía corporal siempre. Bueno, mandan saludos. Aquí Atira repite la pregunta. Al realizar un aumento mamario con implantes, si se hace la incisión por debajo del seno, o sea, por el surco, ¿el tamaño de la areola aumenta mucho o depende? Ok, esa es una excelente pregunta. Después de un aumento mamario, las areolas siempre van a aumentar. Es obvio, porque estoy colocando un implante que me va a aumentar o distender los tejidos de adentro hacia afuera. Y siempre las areolas se incrementan un poquito en su diámetro,
pero nada exagerado, no que va a quedar con una areola inmensa, pero sí, siempre las areolas aumentan un poquito y no tiene que ver por dónde colocas el implante. Independientemente del abordaje, al colocar un implante, las areolas siempre van a aumentar un poco el tamaño. Si la paciente que me viene inicialmente ya tiene las areolas muy grandes, por la razón que sea, entonces es una paciente que posiblemente puedo discutir con ella la posibilidad de hacer el aumento mamario más una reducción de areola con diferentes técnicas que utilizamos. ¿Qué tiempo de recuperación? Como dije, en promedio 5 a 7 días, un aumento mamario, y al mes ya las pacientes pueden hacer pesas, pueden ir al gimnasio, pueden hacer crossfit, todo. Es mejor poner la prótesis arriba o debajo del músculo. Lo expliqué anteriormente, va a depender del grosor de tus tejidos. Si tienes pocos tejidos, recomiendo debajo del músculo para tener una mayor cobertura. Si tienes buen tejido, puede estar por encima del músculo. ¿Las cirugías son ambulatorias o hay que quedarse en la clínica? Todo va a depender. Si es una cirugía de aumento mamario, que es una cirugía corta, es una cirugía ambulatoria, una rinoplastia es ambulatoria. Pero ya cirugías más largas como la lipoescultura, las abdominoplastias con lipoescultura, el paciente se queda una noche hospitalizado y al día siguiente le damos salida. ¿Cuál es el costo estimado de un aumento mamario? Bueno, como todos saben, o los que me siguen, no damos costos ni posibles presupuestos ni en un en vivo ni por Instagram. Tienes que venir a consulta para evaluarte y darte un presupuesto exacto. Aumento mamario y lifting de muslo se puede realizar en una misma cirugía, sí se puede realizar, todo va a depender de la evaluación que te haga, pero sí se puede hacer. Me escriben desde New Jersey, Estados Unidos, saludos hasta Estados Unidos, soy panameña, yo me quiero hacer una reconstrucción después de mi mastectomía con usted, bueno, con mucho gusto, te podemos evaluar y tengo acá grupos de cirujanos oncólogos con los que trabajo, que con mucho gusto te podemos evaluar y planificar todo. ¿Se puede tomar pastillas para dormir luego de la cirugía? Sí, por supuesto que puedes tomar pastillas. Yo usualmente le mando relajantes musculares y algunas pastillas para que el paciente pueda dormir mejor. Sí, por supuesto que lo puedes hacer. ¿Cuánto es la consulta de evaluación? Bueno, eso sí lo puedo decir. La consulta de evaluación cuesta $100, es en torno a 45 minutos de consulta hasta 1 hora para responder todas tus dudas, hacer una planificación quirúrgica, hacer un diagnóstico como Dios manda y después, por supuesto, se te da un presupuesto. Mari Carmen Arjona, paciente mía, muy querida, besos. Laura Hidalgo me pregunta qué edad tengo. Eso es una incógnita. Si me quieres mayorcito, te digo que soy mayor, y si me quieres más jovencito, te digo que soy más joven. Lo importante es el conocimiento y la experiencia, y gracias a Dios estoy bien preparado y soy un cirujano plástico certificado para ayudarlas a todos y a todas. En una reducción mamaria cambiaría en algo la lactancia. La lactancia se podría ver afectado en cualquier tipo de cirugía mamaria, no solo cirugía plástica. Si un ginecólogo, un cirujano general le va a hacer una biopsia, un quiste, se podría ver afectada la lactancia. Esa es la respuesta correcta que yo como cirujano plástico le tengo que dar a cada uno de mis pacientes. Pero hay pacientes que nunca se han hecho ningún tipo de cirugía mamaria y cuando tienen el bebé no pueden lactar. Entonces, o sea, no debe ser como un criterio para no hacerte una cirugía plástica. Pero la respuesta correcta sí. Podría afectarse la lactancia. ¿En qué porcentaje? Diría yo que muy, muy bajo. Que no puedas lactar en absoluto, echarle la culpa a una cirugía plástica, no sería lo correcto, por así decirlo, darte esa respuesta. Mi hermana tiene una condición grave. Bueno, no sé cuál es la condición de tu hermana, tendría que evaluarlo y por supuesto si hay cualquier cosa que contraindique la cirugía, no se puede proceder con la cirugía. Si hago la evaluación con usted para obtener un presupuesto y luego bajo de peso antes de la cirugía, ¿tendría que pagar otra consulta? No. Mi paciente paga y esto es como si tú pagaras una membresía de Netflix de por vida. Pagas mi consulta una sola vez y ya los pacientes no tienen que pagar más consultas. Doctor, tiempo de recuperación de la rinoplastia. El paciente se le pone una férula, algunos puntitos se retiran a la semana. A la semana todos mis pacientes vuelven a trabajar. Yo le pido una recuperación, que estén en casa tranquilos por una semana. Aquí me preguntan me imagino que si se puede hacer una consulta vía Zoom. Bueno, la consulta no la hago por Zoom, la hago por otro sistema, pero por supuesto si vives en el extranjero o vives en el interior, hago teleconsultas todas las semanas, muchas, y por supuesto que se puede hacer.
Quisiera saber qué es más costosa, la mastopexia o el aumento de seno. Bueno, por lo que acabo de decir, un aumento de seno es una cirugía de hora y media a 2 horas. Una mastopexia es una cirugía un poco más larga, 3 a 3 horas y media en promedio. Entonces, por supuesto que la mastopexia con o sin implante es un poco más costosa. No mucho más, pero un poco más costosa con aumento mamario. Tiempo de recuperación de la abdominoplastia. Yo usualmente hago abdominoplastias más lipoesculturas. La combinación de ambas, con eso se obtiene un mejor resultado. La recuperación que yo le pido a mis pacientes es que estén lejos de trabajo por lo menos por 3 semanas. Si tienes angioedema, eres candidata para un mommy makeover. Igual, necesito una evaluación. Si tengo que apoyarme con un dermatólogo, me apoyo de un dermatólogo y ahí es que tomo las decisiones si sí o si no. ¿En qué tiempo hay que cambiar los implantes? Mira, excelente pregunta, eso no lo había mencionado previamente. Los implantes tienen o sea, cada vez son de mejor calidad. Son implantes que tienen bastante durabilidad, son implantes muy muy fuertes. Yo ahorita mismo estoy en un piso 22 y le aseguro que tiro ese implante para allá abajo y lo vamos a ver y seguramente está bastante íntegro todavía. Pero nada es de por vida, ¿no? Entonces, en promedio, la superficie, la cubierta del implante, que dentro está el gel de silicón cohesivo, esta cubierta, esto que te estoy agarrando, se puede ir debilitando con el tiempo. Y en promedio, lo ideal es cambiar los implantes cada 10 a 15 años, pero hay pacientes que se pueden ir hasta 2 décadas con sus mismos implantes sin necesidad de cambiarlos. Pero sí, lo importante es un seguimiento anual, hay que hacer ultrasonidos y ver la integridad de ese implante, pero no es que por regla hay que cambiarlo cada 10 años. Hay pacientes que pueden irse con su mismo implante mucho más tiempo. Lo que pasa en la mayoría de los casos es que pasado a los 10 a 15 años, el paciente a lo mejor no tiene ninguna molestia, pero por la gravedad y por el envejecimiento el pecho vuelve a caer y los pacientes acuden a la consulta porque quieren mejorar la forma y aprovechamos, levantamos el pecho y usualmente colocamos un implante nuevo para poner el reloj del implante en cero nuevamente. Si se cambia, es el mismo precio, varía. Todo va a depender de qué hay que hacer. Si es un cambio simple, si es un cambio con mastopexia, de eso va a depender el presupuesto. El tiempo de recuperación de una mastopexia es un poquito más que un aumento, en torno a 10 a 14 días. Simplemente esperar que todo haya cicatrizado y que las heridas estén cerradas. ¿Cuánto es el tiempo aproximado de un mommy? Del mommy makeover va a depender. El mommy makeover no es una cirugía. El mommy makeover es un conjunto de cirugías que utilizamos para restaurar la forma y el cuerpo de las madres. Y no es una sola cirugía, va a depender de los tejidos de cada paciente. Y usualmente operamos el pecho, operamos la barriguita, operamos el cuerpo completo. Y va a depender de la combinación de técnicas que utilicemos esos presupuestos. Pero no es que el mommy makeover es siempre la misma combinación de cirugías para cada paciente. Si se cambia el implante, tiene costo. Todo tiene costo. Se puede hacer liposucción abdominal y meses después abdominoplastia para resultados más radicales. Por supuesto, pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que desde el inicio, si la paciente necesita una abdominoplastia, que el cirujano plástico le explique el por qué necesita la abdominoplastia. Lo que usualmente puede pasar es lo contrario, que a un paciente se le hace abdominoplastia más liposucción y lipoescultura, o tengamos un excelente resultado, pero a lo mejor la paciente después quiere mejorar un poquito más los resultados y se puede hacer entonces una lipoescultura o liposucción a manera de retoque, siempre y cuando la paciente haya hecho ejercicio, haya llevado una dieta balanceada, y ahí determinamos 6 meses a un año después si vale la pena o no hacer una lipoescultura para mejorar los resultados obtenidos. Los procedimientos se pueden ajustar al presupuesto de uno. No, usualmente el presupuesto es el presupuesto y el paciente se planifica o ahorra de acuerdo al presupuesto que yo le entregue. Pero somos flexibles y aquí tenemos planes de financiamiento con algunos bancos y siempre somos flexibles para ayudar a los pacientes. Y por lo menos este año estoy operando pacientes que vi en el 2019. Hay pacientes que se planifican y ahorran por 1 o 2 años para lograr esos objetivos que buscan y lograr sus sueños o cumplir sus sueños, ¿no? Tiempo de recuperación de un mommy makeover, 3 semanas. 3 semanas en promedio.
¿Se puede hacer una lipoescultura y aumento mamario a la vez? Por supuesto, es una combinación muy típica y la hacemos bastante, por supuesto. Bueno, vamos a ver cómo van, siguen las preguntas, vamos a seguir respondiendo un poco más. Son ya vamos a ver qué hora es, no me he fijado. 8:14, bueno, yo creo que podemos hacer unos 10 minutitos más y todavía siguen interesados para responderle algunas preguntas más con mucho gusto. ¿Cuáles son los exámenes primordiales y previos al aumento de senos? Es una pila de exámenes, todo eso se te explica en la consulta, no te preocupes, y todo eso se encarga mi enfermera, la coordinadora de pacientes, y se le da todo el detalle a lo que necesita cada paciente. Tiempo de recuperación de implante de seno, si es un aumento mamario sencillo, 5 a 7 días, si es un levantamiento más aumento con implante, o sea, una mastopexia más implante es un poquito más, 10 a 14 días. ¿Tiene que ser ciudadana de Panamá para poder hacer el financiamiento con el banco? No lo sé, eso hay que preguntárselo al banco. No sé, es una respuesta que sí no tengo la respuesta correcta. El banco es el que da esta respuesta, pero lo importante es que tenga cuenta bancaria y no, o sea, pero muchas extranjeras, muchos pacientes cubanas, venezolanas, colombianas, nicaragüenses, de todas partes, y he tenido pacientes que ya están utilizando el financiamiento, y no debe ser mayor problema la pregunta que me acabas de hacer. Pacientes con ansiedad de cirugía. Todos los pacientes que tengan algún tipo de trastorno psiquiátrico, como la ansiedad, siempre tienen que tener un informe psiquiátrico para tener todo lo más controlado posible antes de su cirugía, porque sí, la cirugía es algo que puede generar estrés y esto es algo que nos apoyamos en el psiquiatra de base de cada paciente para tener todo lo mayormente controlado y que ese paciente esté lo más sereno posible antes, durante y después de su cirugía. Costo de la evaluación, como le dije, el costo de la evaluación es aproximadamente es de $100. Me pueden escribir en Instagram y les explico todo lo que hay que hacer. Tengo un call center que está fuera de la clínica que se encarga de toda la gestión de las consultas de mis pacientes, ya que son muchos pacientes intentando agendar citas. Entonces tengo un grupo de personas que trabajan conmigo, son parte del equipo de acá de la clínica y los pueden ayudar a gestionar con mucho gusto sus citas. Escríbanme hoy mismo al directo y yo me encargo de ponerlos en contacto con este call center para que les gestionen su cita con mucho gusto. El presupuesto que usted da tiene una fecha de vencimiento. Bueno, en principio es un año, pero vuelvo y repito, tengo pacientes que he operado del 2019 y les he mantenido su presupuesto. Yo y mi anestesiólogo no le vamos a subir los precios, pero hay algunas otras cosas que se nos salen de las manos, por lo menos el precio de quirófano, porque el quirófano yo no soy el dueño, opero en el hospital de Panama Clinic, que es donde estamos ahorita. Y si usted le doy un presupuesto y 2 años después los quirófanos aumentaron un poquito de precio, obvio que va a variar. Pero la verdad es que soy muy flexible con mis pacientes e intento mantener los presupuestos la mayor cantidad de tiempo posible. Pacientes con hipertensión y preinfarto. Ya esa palabra infarto me da miedo. Todos los pacientes que tengan algún tipo de problema cardiológico los tiene que evaluar el cardiólogo con el que trabajo, que es el doctor Liberato González, que tiene un equipo de cardiólogos que se llama Cardio Team. Y él se encarga de optimizar y ver que el paciente, ese corazoncito, esté como una moto perfecto, en perfecto estado, para saber si yo puedo proceder con la cirugía. Soy muy estricto con el tema de la seguridad en cada uno de mis pacientes. Tiene mucha paciencia. Intento tener paciencia, pero a veces como todos, no tenemos un poquito de ansiedad también. Pero sí intento ser lo más paciente, sobre todo con mis pacientes, explicarle con detalle. Me gusta que el paciente cuando se vaya a la consulta no tenga dudas, y yo creo que eso es parte fundamental del trabajo de nosotros como médicos, no de un cirujano plástico, sino de todo médico, o sea, responderle todas las inquietudes a cada paciente, todas las incertidumbres, y eso es lo que yo hago. Cuando me pagan por una consulta, no es, porque el paciente muchas veces me preguntan por Instagram, doctor, ¿y le tengo que pagar nada más para que me dé un presupuesto? No, por supuesto. Tú no me pagas a mí para que te dé un presupuesto, tú me pagas a mí para eso, para yo evaluarte, hacer un diagnóstico, para asesorarte, hacer una planificación adecuada y para que tú entiendas cuál es mi raciocinio para llegar a un plan quirúrgico y una posible cirugía. Entonces eso es lo que yo hago, un asesoramiento completo
y que tú tengas un entendimiento al salir de la consulta para tomar la decisión de operarte conmigo. Doctor, ¿se puede hacer lipotransferencia en los senos? Sí, por supuesto, y lo hacemos. Eso es un aumento mamario híbrido, se hace con bastante frecuencia y hoy en día utilizamos la grasa para todo, en cirugía plástica estética, en cirugía plástica reconstructiva, para mejorar el resultado de una reconstrucción por cáncer, para mejorar cicatrices de acné, para mejorar cicatrices en la cara. La grasa la utilizamos para todo. ¿Se puede operar los senos con quistes relativamente chicos? Sí, por supuesto, si son quistes chicos no hay mayor problema. ¿El cardiólogo es parte del costo de la consulta? No, por supuesto que no. El cardiólogo es aparte y es una consulta aparte que involucra tiempo, espacio, necesitas ver a un experto y por supuesto cada vez que nosotros le dedicamos tiempo al paciente tiene un costo. ¿Incluye la escoliosis al aumentar los senos? No, o sea, no influye, pero son cosas que yo evalúo y veo si hay problemas de desviaciones de la columna y que el paciente lo entienda antes de su cirugía y cómo puede modificar de cierta manera un resultado, pero no hay mayor problema. Usted da el presupuesto y al terminar puede tener otro costo mayor. No, te evalúo, te hago un diagnóstico, te hago un plan quirúrgico y de acuerdo a ese plan quirúrgico que hice en la consulta se te da un presupuesto y después no va a variar. Doctor, ¿es posible un vientre plano solo con lipo sin recurrir a la abdominoplastia? No, eso va a depender. O sea, una lipoescultura o liposucción solo mejora un problema, la grasa localizada. Si usted es una paciente mayor de 30 años, con 1, 2, 3 hijos, cesáreas, y usted tiene en su pared abdominal otros problemas, que es una separación de los músculos del abdomen, una debilidad de los músculos del abdomen, ya usted tiene otro problema, que es el plano muscular. Y si aparte tiene otro problema, que es la flacidez de piel, son 3 problemas. Entonces, eso es lo que hace una abdominoplastia, mejorar la flacidez de piel, porque eliminamos y estiramos piel, reparamos y reconstruimos los músculos, y aparte, con la lipoescultura es con lo que vaciamos la grasa. Entonces, de eso va a depender cuando a un paciente se le hace lipoescultura y cuando a un paciente se le hace abdominoplastia más lipoescultura. Usualmente, el grupo de pacientes que le hacemos lipoescultura solamente es un paciente joven, en torno a 20 a 30 años, usualmente sin hijos, que tiene grasita localizada, pero tiene excelente calidad de piel y tiene muy buenos músculos. Mientras que el paciente que le hacemos abdominoplastia más lipoescultura es un paciente por encima de 30 años con 1, 2, 3 hijos que tiene problemas en el plano muscular, flacidez de piel más grasa. Entonces, más o menos ese es el algoritmo, pero obvio que hay excepciones a la regla. El aumento mamario con grasa, ¿cuánto tiempo aproximado puede mantenerse ese resultado? El tiempo que sea, todo va a depender si hay un cambio brusco, por ejemplo, una lactancia, un bebé, o por supuesto, o sea, un aumento mamario híbrido. Si pasaron 20 años, la gravedad y el envejecimiento va a hacer su efecto, pero el resultado que conseguimos te va a durar décadas. Me pregunta la doctora Escudero si los resultados en la cintura de sus pacientes sin otra cosa. No entiendo la pregunta, doctora, pero bueno, si obtiene los mejores resultados, siempre intento obtener el mejor resultado posible. Todo va a depender también de la estructura ósea de cada paciente, pero no entiendo muy claramente la pregunta. ¿Las personas con diabetes o hipertensión pueden realizarse lipos más abdominoplastia? Sí, pero todo va de lo mismo. Necesito un informe de endocrinología, informe de cardiología y ver que todo esté bajo control absoluto antes de proceder con cualquier cirugía. ¿Aproximadamente cuánto sale? Como siempre les digo, no puedo dar presupuestos así. Tengo que evaluarte, tengo que ver qué necesitas. Todo eso lo discuto en la consulta. Bienvenida cuando quieras para evaluarte y darte un presupuesto certero de acuerdo al diagnóstico que haga y el plan quirúrgico. Doctor, ¿el levantamiento de mama contiene algún riesgo? Bueno, todas las cirugías que realizamos tienen un riesgo. Todo eso se discute con el paciente y el paciente va a estar anuente de qué esperar, qué sí, qué no.
pero sí, te operas con un cirujano plástico certificado, como mi persona, anestesiólogo certificado, en un centro certificado. Por lo menos a mí me gusta operar la mayoría de mis pacientes en el hospital de Panama Clinic. Pero si haces todo esto, más evalúas bien al paciente, las posibilidades de complicaciones son mínimas. ¿Ok? Eso es lo importante. Me preguntan que si hay una forma de mejorar un pezón muy grande. Por supuesto, con una técnica que se llama reducción de pezón, y algo que se puede hacer perfectamente. Yandira dice que vendrá pronto. Saludos. Te espero por acá, Yandira, cuando gustes. Será un placer evaluarte. Bueno, yo creo que ya llevamos casi una hora. Yo aquí me puedo quedar hasta la medianoche respondiéndole preguntas. Pero bueno, voy a dar unos 5 minutitos más. Ya me están esperando en la casa, la familia. Pero si tienen más preguntas, aquí nos quedamos un ratito más. Buenas noches, doctor. ¿Usted tiene un peso promedio para poder realizar la cirugía? No, no tengo un peso promedio, pero sí intento que el paciente en cirugía plástica corporal no sea obeso, tenga índice de masa corporal por debajo de 30. Puede tener sobrepeso, mediano, alto, grasa localizada, pero un paciente obeso no es un paciente candidato para cirugía plástica. La cirugía plástica es para contornear y mejorar forma, no para rebajar. Si un paciente es muy obeso, tiene que ir con la nutricionista de mi clínica, y si es muy obeso, lo refiero hacia donde algún cirujano bariatra con los que trabajo para realizar una posible reducción de estómago y que ese paciente pueda pasar de una obesidad mórbida a sobrepeso. Es lo que usualmente hago. Paola, mi amiga, saludos. Hola, son demasiado rápido las preguntas. María Galvez, otra amiga, besos a todas las amigas queridas. Haga otra sobre lipo y abdominoplastia. Perfecto. Eso me gusta. Cualquier idea que ustedes tengan de algo que no he comentado, cualquier tema que quieran conversar, escríbanme al directo, como me acaba de decir mora.moa, para ustedes mismos me dan ideas de qué es lo que les interesa, de qué quieren que hable, y con mucho gusto. Mi idea en este 2022 es hacer un mínimo de 2 live al mes. A veces se complica un poco, pero bueno, voy a intentar hacer 2, y si puedo hacer uno semanal lo voy a hacer. Dice que Norse Iribe, que tiene consulta esta semana, te espero. Laura Hidalgo, gracias doctor, saludos. Bueno, yo creo que ya llevamos la hora, yo me voy desconectando. Gracias a todos los que se conectaron. Vamos a estar haciendo live como les dije, vamos a estar anunciándolos. Escríbanme al directo cualquier pregunta que tengan para contestársela con mucho gusto. Cualquier sugerencia que tengan para posibles temas a conversar, bienvenido. Me dice Pau Pinilla, un tema chévere es sobre las altas expectativas versus la realidad. Excelente tema, es algo que yo discuto mucho con mis pacientes, que tengan unas expectativas reales, algo que yo discuto aquí con mis pacientes con detalle, y eso es parte de la clave del éxito del resultado de cada cirugía, ya que las redes sociales a veces venden muchos resultados que son posibles, pero no son posibles en cada paciente. Entonces, con cada paciente podemos obtener resultados, vamos a decir, que distintos, pero siempre logrando una mejoría grande. Bueno, les deseo una feliz noche a todos, a descansar. Un gusto a todos los que se conectaron, fueron más casi 140 personas. Abrazos a todos, se les quiere y se les espera en la consulta. Saludos a todos.